muchas veces uno se queja, ¿no?, por lo que hacen los demás. ¿Y lo que hago yo? O sea, esto de mirarse en el espejo, y lo que están haciendo con la Unión Cívica Radical muchos dirigentes, este manoseo y esta desaparición, diríamos, lamentablemente, ¿no? No porque lo sea, sino porque es un partido representativo. Lo que están haciendo los mismos dirigentes radicales con la Unión Cívica Radical muchas veces no se entiende. Leandro Santoro, gracias por haber venido. Gracias por invitarme. Bueno, y vos, persona joven, sos muy crítico con este comportamiento, ¿no? ¿Y cómo no voy a ser crítico? Por supuesto, o sea, porque vos pensás que yo llevo, a pesar de que, como decís vos, soy relativamente joven, llevo 25 años militando en la Unión Cívica Radical, me crié en un comité. Y cuando uno ve este proceso de balcanización del radicalismo, primero se siente muy apenado y después, bueno, obviamente hay una actitud de rebeldía, por lo menos para intentar demarcar la diferencia con la conducción oficial. Bueno, acá cómo juega, diríamos, Carrió por una parte, porque hay varios actores en todo esto y uno solo no es responsable. Carrió, sí. Sanz, Ricardo Alfonsín, sí. No sé, todos, digo, ¿cómo juegan ellos, no? Morales también. No, la responsabilidad fundamental es de la conducción radical. Acá yo creo que para que se entienda hay que decir que hace 10 años que el radicalismo lo viene conduciendo Sanz y Morales. Los dos, y Morales. Gerardo Morales y Ernesto Sanz, que además de ser senadores comparten los principales roles del partido, porque Morales es presidente del bloque de senadores de la Unión Cívica Radical y Sanz es el presidente del Comité Nacional. Ahora bien, ellos tenían un acuerdo táctico, mejor dicho, una coincidencia estratégica y una disidencia táctica. La coincidencia estratégica era que había que ampliar el espacio de UNEM por derecha y estaban los dos de acuerdo en que para entrar al balotaje había que desalojar a una de las dos fórmulas, o a Scioli o a Macri o a Massa, de esa posibilidad de disputa. Y la disidencia táctica tenía que ver con quién había que hacer, la disidencia táctica tenía que ver con quién había que hacer el acuerdo, si con Macri o si con Massa. En definitiva, estaban de acuerdo que había que acordar con la derecha, pero no tenían claro con quién. Yo creo que ahí lo que ocurrió es que a Gerardo Morales le sirve mucho más el acuerdo con Sergio Massa y a Ernesto Sanz le sirve mucho más el acuerdo con Macri por el tipo de electorado que ambos representan. Y bueno, a partir de esa situación se incorporó Carrió a la discusión, aceleró los tiempos y pasó lo que hemos visto que pasó. Claro, y todo esto lleva un manoseo que justamente uno tiene que saber hacia dónde va. Sí. Porque si no sabes dónde vas... Como te decía fuera de cámara recién, extremos, ¿no? Yo creo que la responsabilidad fundamental es la conducción radical. O sea, acá no tiene que ver ni Carrió, ni tiene que ver el resto de las fuerzas de UNEN. Acá la responsabilidad es de Sanz y de Morales. Y yo creo que fundamentalmente Ernesto Sanz, que es el presidente del Comité Nacional y que le mintió a todos. Vos dijiste algo que me quedó, ¿no? Que el problema del radicalismo no es ideológico, sino neurológico. Bueno, lo que digo es porque están todos locos. Vos podés pensar que se puede resolver en algún país del mundo la interna de tu propio partido involucrando a otros. Eso pasa solamente acá. O sea, de cara a la convención o al acuerdo de San Fernando, ¿te acordás de esa reunión que se hizo hace 15 días atrás? Seguro. La propuesta para resolver la interna radical era ampliar el marco del acuerdo a Macri y a Massa, sin haber hablado ni con Macri ni con Massa. O sea, eso no pasa. Y de hecho, el día siguiente, por lo menos Mauricio Macri salió a decir que él no estaba dispuesto a formar parte de una gran primaria opositora. Entonces, lo que digo es cuando la dirigencia radical, en aras de poder acomodar lo que vienen haciendo y que es inconfesable, que es utilizar los espacios colectivos para poder trabajar para sus intereses particulares, empiezan a construir argumentos desde el sinsentido, te pasan estas cosas, ¿no es cierto? Que es que quedás frente a la sociedad como una manga de locos incoherentes, que son capaces de decir cualquier cosa solamente para generar confusión y disimular sus verdaderas aspiraciones. Seguro. Pasamos a otro tema, Leandro. Sí. Vos estás trabajando, bueno, en UBA 22, sí. ¿no? Con el tema de cárceles. Hoy hay un tema bastante significativo, bueno, vamos a tratar todos 3 puntos, bastante significativo, que es el sueldo, el aguinaldo a los presos. ¿Cómo lo ves? Bueno, ahí el tema está mal enfocado. A ver. No estamos hablando de un subsidio universal para los presos, una asignación universal para presos. Estamos hablando de que hay un sector pequeño de la población carcelaria que trabaja y un sector todavía más pequeño que cumple con las 200 horas mensuales. Para que vos tengas una idea, hay 65.000 presos en todo el sistema. En el sistema federal hay más o menos 10.600. Solamente el 70% de los presos del sistema federal trabajan. Y solamente el 30% de ese 70% tienen 200 horas mensuales. ¿Qué te quiero decir? Que todo este problema se armó por 2.500 personas. 2.500 personas que trabajan 8 horas al día, 5 días a la semana, y que cobran 4.400 de sueldo bruto, 3.600
de sueldo de bolsillo y que pueden disponer poco más de 2.000, porque la ley dice que el 30 y pico % de ese sueldo tiene que estar depositado para crear un fondo para cuando el detenido salga en libertad. Y la verdad, a ver, cualquier persona que trabaje 8 horas por día, 5 días a la semana, tiene derecho por lo menos a tener un salario mínimo. Y lo que ha dicho la justicia fue que no se puede explotar ni negrear a los trabajadores que están privados de su libertad porque el régimen de contratación laboral es uno solo. Lo que ocurría es que el servicio penitenciario arreglaba con el sector privado, le daba trabajo a los internos y se quedaba con una parte de ese salario. Entonces, un preso se presentó a la justicia a través de un habeas corpus, respaldado por la Procuración Penitenciaria, que es un organismo que conduce la Unión Cívica Radical porque le toca a la minoría, a la segunda fuerza parlamentaria. Disculpa, Procuración Penitenciaria, que está al frente del doctor Muñolo, ¿no? Es un instituto que de alguna manera intenta vigilar que no se violen los derechos humanos, o sea, que asiste al detenido, digamos, ¿no? Y la idea es que ese organismo lo conduzca el principal partido opositor. Yo digo, porque se ha presentado esto también como que, ¿viste?, se mezcló con el tema de los subsidios a los travestis, con la idea de que en la Argentina, ¿viste?, se le paga a gente que no trabaja. O sea, se ha enfocado muy mal el tema. De lo que estamos hablando es que hay 2.500 personas que están privadas de su libertad, que están trabajando, que cobran un sueldo mínimo y que tienen derecho, como cualquier trabajador, a que se le pague aguinaldo, a que se le pague vacaciones. No es que se van a una playa a vacacionar, sino simplemente es que tienen derecho a que se le pague su salario en el momento de descanso que a todo trabajador le corresponde. No, en esto, Leandro, lo que causó malestar es que se piden siempre derechos, ¿no? Derechos, 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 y pareciera como que la sociedad se torna permisiva. O sea, ¿cuántos derechos y cuántos derechos violaron todas esas personas que están ahí adentro? Sí, ¿no? no, pero la sociedad se pone infantil. Es un planteo que generó, ¿no? Pero es que es un planteo infantil. A ver, ¿qué habría que hacer con los presos? ¿Qué tendrían que hacer? ¿No tendrían que trabajar? ¿Y entonces qué hacemos? Pasan 7, 8 años en cana y cuando salen en libertad, ¿qué hacen? ¿O qué tendrían que hacer? Tendrían que trabajar y no tendrían que tener derechos laborales. Entonces tendrían que ser esclavos. Y entonces el detenido cuando sale en libertad, ¿cómo queda? ¿Qué queda? ¿Reconciliado con la sociedad o sale más agresivo? Seguro, el tema es tiene que ser... Pero es que acá el problema es que cuando se analiza... Pero es que eso es una constante en la Argentina. Cuando se discuten los problemas, se discute todo a la vez. Y no se puede discutir todo a la vez con una familia. ¿Es cierto? Vos tenés un problema con tu mujer y vas a discutir las vacaciones y de repente empieza a salir las miserias de hace 15 años de matrimonio. Bueno, no. Lo más probable es que la vayas a pasar mal y que no te vayas de vacaciones. Y esto es lo mismo. O sea, si vos querés discutir qué se hace con el servicio penitenciario, qué se hace de alguna manera para armonizar la sociedad, porque lo que hay que hacer es distender un poco este nivel de tensión y de violencia que se engendra en distintas esferas de la sociedad, entre ellos las cárceles argentinas, me parece que lo más lógico es tomarnos con responsabilidad el debate, aplacar los ánimos, no poner a las víctimas a discutir esto, porque naturalmente a la víctima le va a parecer mal todo, proponer un debate desde la política, que es la que tiene que arbitrar el interés común, y discutirlo con serenidad, explicándole a la gente que es un problema complejo que demanda una solución compleja. El preso no puede estar perfeccionándose en el delito, ni quemando las horas con la falopa, como ocurre hoy en las cárceles argentinas, porque la gente que no trabaja en las cárceles se droga, o se perfecciona en ese delito, y cuando sale es mucho más agresiva y peor. Entonces yo la verdad que a mí me sorprende esta discusión, porque ¿qué más quiere la sociedad que el detenido, entre otras cosas, adquiera el hábito del trabajo, se pueda ganar sus propios mangos por su cuenta, sin necesidad de volver a delinquir, y que pueda ayudar a su familia para que la familia del preso no tenga que salir a delinquir para poder subsistir? Sí, es toda una cadena, ¿no? Diste un número, o sea, sí. 2.500 presos, o sea, todo esto se generó... Son los que trabajan 200, sale 22 pesos la hora, o sea... ¿Qué es lo que dice el régimen que hay, que es un régimen informal? El detenido que trabaja, que en general son trabajos de baja calificación, se le paga 22 pesos la hora. No todos los presos tienen derecho a 200 horas mensuales, solamente el 30% del 70% que trabaja del sistema federal. En las cárceles, por ejemplo, en el norte argentino, en Catamarca, la situación es exactamente a la inversa. Los presos trabajan 8 horas por salarios que son inferiores a los 1.000 pesos. Hay una sobreexplotación y nadie dice nada de eso. Entonces vos estás durante 5 o 6 días trabajando 8 horas por día haciendo bolsita de plástico, por ejemplo, y te pagan 1.000 pesos, lo más probable es que cuando salgas el nivel de resentimiento tuyo con la sociedad sea mucho más fuerte que el que tenías cuando entraste. Porque además los presos saben que la diferencia que le paga el sector privado al servicio penitenciario se la quedan los guardiacárceles. ¿Entiendes? Vos sos un privado, querés hacer, suponete, cajitas. Entonces, porque querés vender estas cajitas, vos le pagas al servicio penitenciario 4.000 pesos por cada empleado, que va a producir
determinada cantidad de cajitas. El servicio penitenciario se queda con 3.000 y le da al preso 1.000. El preso sabe que le están dando 1.000 a él y que el servicio, o sea, el Estado le está robando 3.000. Eso es lo que estaba pasando. Y por ahí trabajan 8 horas por día, 5 días a la semana. Entonces yo no lo puedo creer, como a la gente le parece esto normal. A ver, a todos nos pasa de lo de la inseguridad, ¿no? Algo puntual que cuando se discute un tema se discute un todo y no hay que discutir un todo, ¿no? O sea, pero ¿cómo vas a...? porque es un tema muy complejo el tema de las cárceles en nuestro país, ¿no? Eso es real. Pero es que, a ver, a mí me pasó, yo estuve esta semana en un programa de televisión y me pusieron al lado de un chico que le habían matado a toda la familia. La mamá, el papá, Matías, un caso muy conocido, entró a Gran Hermano el flaco. Yo le decía en el corte, le digo, la verdad, lo tuyo es terrible, es una película de terror. Ahora, honestamente, ¿cómo vas a discutir, o sea, cómo hago para discutir y poder desarrollar estos argumentos frente al dolor de un pibe que le mataron toda la familia? O sea, me parece, o sea, yo lo entiendo a Matías, porque además Matías justamente estaba buscando que se haga justicia, hubo un caso muy particular, el asesino de su familia salió en libertad por un error de la justicia, lo amenazó a él. Entonces él me decía, con mucho criterio este chico, yo vengo a los medios de comunicación porque si no a mí nadie me da bola. Ahora, para analizar el problema de qué se hace con las cárceles, a veces es complejo poner esa mirada en esa mesa de discusión, porque probablemente la conclusión que saquemos todos sea ponernos del lado de la víctima y aunque no sea nuestra intención, empeoremos el problema. Lo empeoremos. O sea, es complejo. Es lo que está pasando ahora justamente para hablar. Esto es cuando la política se convierte en un espectáculo. Porque, a ver, si vos lo que haces todo el tiempo generás entretenimiento, impacto, sensacionalismo, y sí, y todos lo vamos a poner del lado de Matías. Si le mataron toda la familia, cualquiera que, digamos, ose decir algo a favor de algún mínimo derecho humano para el que está detenido, y, digamos, se va a ganar la bronca social. Ahora, la pregunta que yo me hago es cómo construimos una sociedad para que las cosas como la que le pasó a Matías o delitos menores, que son la mayoría, no se reiteren todo el tiempo. ¿Apelando al resentimiento y a la venganza? ¿Vamos a tener una sociedad mejor? Yo creo que no. Se da un caso similar, para hablar de un tema puntual breve, el caso de Luciano, ¿no? Este chiquito que fue atropellado, bueno, el auto se llevó por delante de un ladrón, Sí. Bueno, que se había escapado, hacía 2 años que estaba prófugo, bueno, son temas tan puntuales y dolorosos y tristes, ¿no? A la vez, ¿no? Es que uno, obviamente que sí, y yo no, a ver, yo estoy del lado de la víctima, siempre, estoy del lado del que sufre. Ahora, el problema es el maniqueísmo y la simplificación, el esquematismo para discutir las cosas. O sea, yo entiendo que la televisión es una industria y como industria tiene que vender y que muchas veces los problemas se desmenuzan, pero no para encontrar una solución, sino para generar un entretenimiento, para generar una atención mediática. Y eso está bien, porque de alguna manera, digamos, todos tienen que vivir, pero eso no es la política. La política lo que hace es administra conflictos de intereses. Entonces, la política es lo que está ausente acá. En realidad el problema no es de los medios de comunicación, el problema es de los políticos que hacen política solamente en los medios de comunicación y que van a los medios de comunicación a decir lo que a los medios de comunicación les conviene que se diga y no lo que piensan. Claro, es un tema que viene desde hace algunos años ya, ¿eh? Sí. Que se desarrolla mucho en los medios de comunicación. Sí. Y así cambian los roles. Sí, así cambiaron los roles y así se degrada la democracia. A ver, durante muchos años, Alfonsín siempre decía, un político tiene que ser un pedagogo, un docente, no tiene que decir lo que la gente quiere escuchar, ¿no? Tiene que prestar la atención a lo que la gente quiere escuchar, pero tiene que decir lo que piensa. Y si lo que piensa no coincide con lo que dice la sociedad, tiene que discutir con la sociedad. Y acá son muy pocos los dirigentes políticos o los militantes que se bancan discutir con la sociedad. Este es un tema, por ejemplo, para mí muy interesante, porque habla de los valores que tenemos que tener como sociedad para organizarnos. Yo no creo que con el resentimiento y la venganza vayamos a tener una sociedad mejor. Aunque inmediatamente y por instinto casi animal, frente a la desgracia relatada de una persona que le mataron toda la familia, que te salga lo peor. O sea, yo, a ver, desde mi casa veo un pibe que le mataron toda la familia y viene, aparece otro muchacho y me dice, no, hay que pensar en los derechos de los presos, y me pongo del lado del que le mataron la familia. Pero bueno, digamos, a ver, la civilización de alguna manera lo que viene a hacer es administrar estas tensiones, ¿no es cierto? O sea, los años, la civilización y la política. Porque lo que ha hecho la política de alguna manera es limitar los impulsos naturales para poder construir una armonía social. Donde, por ejemplo, hoy, digamos, no sé, a los pibes no se les pega más, cosa que antes no pasaba. A los chicos antes se los fajaba. Mandaban una cagada, pum, le pegaban. Hoy está mal visto. Tiene que ver con que hemos entendido una serie, asumido como sociedad una serie de valores. Al preso hoy se le violan los derechos humanos. A ver, esta semana se murió un pibe de 16 años, en Palermo, en el Instituto Agote, incendiado, prendido fuego. No se murió en el Chaco, se murió en Palermo.
hubiese sido lo mismo, ¿no? Pero digo, mirá la indiferencia de la gente que se muere en la capital federal y a nadie le importa. Quiero decir lo del Chaco y lo de Palermo No. porque se nos murió acá, ¿no? A los Seguro, acá la 16 años, o sea, un pibe a los 16 años no puede estar en celda de aislamiento. Está prohibido. Sin embargo, estaba aislado, prendió fuego un colchón en protesta y se terminó prendiendo fuego. Lo que te digo, eso genera resentimiento. O sea, en definitiva, ¿sabés por qué roba la gente más que por la desigualdad? Por la falta de amor. Entonces el Estado no puede estar todo el tiempo apelando a lo peor de los seres humanos, o la política o los medios de comunicación apelando a lo peor de los seres humanos para manipular las conciencias. Porque en definitiva estamos frente a eso, una operación, digamos, de manipulación de conciencia. A ver quién se pone más a la derecha de lo que está el sentido común, así lo votan en las próximas elecciones. ¿Y qué es lo que generamos? Sociedades más violentas, mayor nivel de resentimiento, mayor nivel de tensión. En definitiva, la política, ¿viste? Se le termina cediendo su lugar a la construcción mediática de la realidad, al entretenimiento. Es muy triste lo que pasa. Leandro, gracias como siempre. Gracias a ustedes. Pausa.